Ahí estamos. Bueno, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Vamos a comenzar la clase de hoy. Díganme si se ve bien, si se me escucha. Se ve y Sí, se escucha. profe. Bien, perfecto. Muchas gracias. Estamos terminando la unidad uno y quería hacer un repaso de esta unidad, algunas ideas. Hubo una duda que me mandó Juan Pablo Ruiz, después la vamos a ver cuando empecemos a hacer un repaso de todas las ideas que ya hemos visto. Em, ¿Qué pasa? Nosotros llegamos hasta acá prácticamente. Nos faltaría, o sea, ¿qué dimos? Dimos economía política, dimos teoría neoclásica, nos faltaría dar economía keynesiana y lo que hoy en día entendemos como neoliberalismo. A mi entender, economía neoclásica no se puede ver sin ver algunos conceptos de la unidad 2 que son de cuentas nacionales, es medio imposible verlo. Yo esto lo comenté con la cátedra y bueno, la idea es empezar con la unidad 2 y en todo caso cuando tengamos algunos conceptos un poco más frescos y asentados, ahí sí ver economía keynesiana. Economía keynesiana y desarrollo económico, lo que se entiende como desarrollo económico. Después, o sea, en la unidad 2 vamos a ver esto, vamos a ver economía keynesiana, y después ya para la unidad 3 pensábamos dar neoliberalismo. ¿Por qué neoliberalismo en la unidad 3? Porque tiene que ver con ciertas tendencias a nivel mundial. Y, y en ese sentido nos parece mejor verlo ahí. Son ideas que, como bien habíamos dicho, retoma el neoliberalismo ideas de la teoría neoclásica, básicamente, pero le dan una cierta vuelta porque lo más fuerte ahí en el neoliberalismo son las ideas más austríacas, algunas nuevas ideas sobre el capital humano en la teoría neoclásica norteamericana, el monetarismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, para economía keynesiana, es decir, ya entrando en la década del 30, eh, nos viene bien también ver cómo fue el contexto de las cuentas nacionales. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso de la unidad uno, de lo que ya hemos visto, y si tenemos tiempo vamos a empezar con dar una suerte de contexto en el cual entraría ya las teorías más keynesianas, la cómo y por qué se empezó a tener interés para contabilizar ciertos flujos y de ciertas variables de flujo y stock de la economía y entender básicamente por qué, cómo se dio este surgimiento de la economía keynesiana y cómo se dio el surgimiento de estas cuentas nacionales, de la idea de que había que el Estado o los estados debían tener, llevar su contabilidad o llevar la contabilidad económica de todo el país, de todo el territorio. Bien, dicho esto, vamos a ir con el tema del repaso. Habíamos dicho en la teoría neoclásica que el tema de la distribución del ingreso es una suerte de teoría vista muy, muy en contraste con la teoría de los clásicos, con la teoría de Marx, porque la distribución se determina en el mercado, lo cual es un contraste porque decíamos, en Marx era todo lo contrario, la teoría del valor se daba justamente en la esfera de la producción, la teoría de la distribución se daba también en la esfera de la producción, en todo caso la esfera de la circulación, o sea, el mercado, convalidaba justamente con los precios y valores esa distribución que se había determinado en la esfera de la producción, ¿no? Acá en la teoría de la distribución en los clásicos es totalmente distinto. Básicamente existe una suerte de factores de la producción, es decir, los individuos de una sociedad tienen o poseen trabajo, capital, tierra y los ofrecen en el mercado y estos constituyen el factor de la producción. No existe clases sociales porque básicamente todos los individuos pueden tener proporciones distintas de esto, de trabajo, capital,
tierra, entonces como todos pueden acceder al capital, todos pueden tener tierra, bueno, entonces en ese sentido no existen clases sociales. No es que los individuos tienen vedado, como si lo ocurre en los clásicos o en Marx, de el acceso al capital o a la tierra. En todo caso, si tienen el dinero para adquirir capital o tierra, lo pueden hacer libremente y así es como se concibe en la teoría neoclásica. ¿Qué pasa en la teoría neoclásica? Bueno, este mercado retribuye, y esto es lo que dicen los teóricos de la teoría neoclásica, retribuyen a estos factores en base a la productividad. ¿Qué significa la productividad? Es la contribución que realiza cada uno de estos factores. Es decir, si el trabajo contribuye a la producción en un 50%, es justo que se lleven o que se le retribuyan por esa producción en el 50% del total de la producción. Es justo y por ende no existe teoría de la explotación acá, porque si el trabajador contribuye y en una proporción tal en la cual se llevan del mercado, se llevan en términos de ingreso lo mismo que ha contribuido, entonces no existe teoría de la explotación, como si ocurría en Marx, ¿no? Eh, bien, esto es lo que habíamos dicho de teoría de la distribución en los neoclásicos. Es básicamente, si cuanto más productivo es un factor de la producción, o sea, el capital, el trabajo, la tierra, en este sentido, mayor será la contribución que realizará dicho factor a la producción y por ende es justo que se lo contribuya de esa forma. Y esto ocurre en la esfera del mercado, es decir, el mercado solito realiza esta tarea. No es que no se necesita ningún Estado, ninguna legislación para que los trabajadores tengan una retribución tal o acorde a su contribución. Es decir, solo con la fuerza y las leyes del mercado cada factor de la producción se va a obtener como ingreso una proporción tal de su ingreso que va a ser proporcional, digo bien, con la contribución que realizó la producción. Es decir, y en este sentido hay una fe muy ciega en el que el mercado puede resolver estos problemas, es decir, que puede resolver los problemas distributivos y lo hace bien, o sea, lo resuelve bien y de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, que cada factor tenga de la producción, trabajo, capital y tierra, tengan una retribución acorde a su contribución, básicamente. Em, de esto, ¿hay alguna duda? Vamos a ver algunas críticas a esto. Voy a dar un par nada más para que lo entiendan. ¿Por qué? ¿Por qué hay críticas con esto? En primer lugar, bueno, lo habíamos charlado un poquito la clase pasada, tiene que ver con por qué hay algunos segmentos de la población que tienen un salario menor por la misma tarea, como por ejemplo las mujeres. Porque una mujer tiene un salario menor que un hombre, bueno, dirá la teoría de neoclásica que la productividad de la mujer es menor que la del hombre, cosa que, bueno, que no es, no es tal prácticamente. Em, por otro lado, hay otra cuestión bastante importante que es cómo medimos la productividad de los factores. Y acá, si bien es una cuestión de ingeniería, básicamente, porque es decir, tengo una función de producción en el sentido que hay ciertos factores que contribuyen de tal manera a la producción, no sé, el trabajo, tanta cantidad de trabajo mezclada con otra cantidad de capital me va a dar, no sé, una tal producción, ¿no? Lo que dicen los neoclásicos es, bueno, que se puede ver, se puede medir cuánto contribuye cada uno de estos factores, es decir, el trabajo, el capital, la tierra, a la producción. Es decir, no sé, una unidad de trabajo me contribuye, no sé, si yo produzco mesa, me contribuye, hace una mesa adicional. Es decir, si yo agrego un factor de la producción del trabajo, una hora de trabajo, bueno, eso me genera como producción una mesa, si en el caso que yo produjera mesa, ¿no?
Y así sucesivamente. El capital, si yo agrego una unidad más de capital, me produce 2 mesas, y así sucesivamente. Y bueno, en base a cómo estos factores de la producción van produciendo, se van comportando en la producción, van a ser retribuidos como tal. El problema es, bueno, es esto, es cómo mido yo qué tal trabajador o los trabajadores en general o el capital o la tierra me están contribuyendo a la producción. Es imposible, básicamente, es imposible medir las contribuciones de cada uno de los factores. Piénsenlo, no sé, por ejemplo, en servicio de educación, lo que nosotros estamos haciendo. No sé, para medir mi contribución a la producción nacional, no es que la universidad me pide que trabaje 1 hora más o 1 hora menos para medir mi productividad adicional en el sistema productivo de educación, por ejemplo. Eso es imposible y no ocurre, básicamente, y no ocurre con ningún otro factor. Entonces no es una cuestión medible. Sí existe una productividad general en el sentido que cada tanto lapso de tiempo se producirá tanta cantidad de producción, pero ahora bien, ¿cuál es la producción que produjo el trabajo? ¿Cuál es la producción que produjo la maquinaria? ¿Cuál es la producción que produjo la tierra? Es imposible medirlo independientemente de la conjunción de estos factores productivos, porque, y ahí viene justamente la trampa, en el sentido de que un proceso productivo es tal en el sentido que existe trabajo, existe capital y existe tierra. Si yo saco o separo uno de estos factores de la producción, es decir, si yo saco trabajo, por ejemplo, no va a existir producción porque no va a haber trabajadores para poner en marcha el proceso productivo. O si yo saco maquinaria, tampoco va a haber producción porque son necesarias las maquinarias para el proceso productivo. Lo mismo la tierra. Entonces, yo no puedo separar al todo, básicamente. Es decir, yo no puedo tomar una unidad de trabajo, una unidad de capital, una unidad de tierra para medir cuánto produce de adicional esas unidades, sino que, bueno, producen en tal que estas unidades de trabajo, capital y tierra, producen tal que producen en conjunto. Es decir, no se la puede estudiar por separado, sino que hay que estudiarla en conjunto. Eh, Esto viene a cuenta en este gráfico que habíamos visto la semana pasada de, bueno, cómo se ha bifurcado la productividad en relación a la contribución salario. Es decir, hay una suerte de gap en este, a ver que estoy buscando el puntero láser. Hay una especie de gap ya en las últimas décadas que el salario prácticamente se estancó, la productividad aumentó bastante, ¿no? Eh, y esto, cuando hablamos de productividad, es productividad general de todo el proceso productivo, ¿no? Y en este sentido es muy, muy difícil medir, ¿no? qué es productividad, si es del trabajo, si es del capital, la tierra. No, y vuelvo a insistir, ¿no? No es posible medir la productividad de los factores en forma separada. Por otro lado, el gran problema que tiene esta teoría es, bueno, estamos eh, diciendo que el mercado resuelve la justa retribución de los factores de la producción, del capital, del trabajo, de la tierra. Ahora bien, ¿por qué un salario, si vemos un sector de la economía o un sector incluso informal de la economía, vemos que los salarios son muy bajos al punto tal que son más bajos que la línea de la pobreza, por ejemplo, que no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas, pongámoslo así, después vamos a ver qué es pobreza, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ¿qué dirán la teoría de la neoclásica? ¿Por qué tiene un salario tan bajo que es prácticamente paupérrimo para reproducir las condiciones de trabajo? Lo que va a decir la teoría neoclásica es, bueno, ese trabajador aporta muy poco justamente al proceso productivo, entonces es justo que
tenga como ingreso un salario muy, muy bajo. Entonces es una suerte de teoría que justifica el status quo, en el sentido que justifica por qué a algunos se le paga mal, a algunos se le paga bien, etcétera, etcétera, porque en realidad a todos se les paga bien, entre comillas, porque todos retribuyen a la producción, o mejor dicho, todos tienen un ingreso tal que es relativo, determinado por su contribución a esa producción. En este sentido, para la teoría neoclásica, todos los salarios son justos, o todos los ingresos son justos. Y bueno, lo que nos podemos cuestionar es esto: ¿por qué hay gente que cobra tan poco? Bueno, y lo que va a decir la teoría neoclásica es esto: bueno, es justo porque contribuyen muy poco a la producción en general. Después, otra crítica podemos hacer a esta teoría es que, bueno, hay ciertos salarios que en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo, cuántos bienes y servicios pueden adquirir, eh, a lo largo del tiempo no han sido no se han movido en términos constantes. Es decir, muchas veces lo que se ve, y más en los últimos años, tanto en Argentina como en otros países, que ciertos salarios han caído en términos reales, es decir, pueden comprar cada vez menos bienes y servicios. ¿Qué va a decir la teoría neoclásica? Bueno, es que estos factores de la producción o estos trabajadores son cada vez menos productivos, entre comillas, y lo cual es llamativo, porque ¿por qué va a cambiar la productividad del trabajo? Incluso todo lo contrario, como vemos en este gráfico, están siendo los factores en general, están siendo cada vez más productivos. Si bien es para Estados Unidos este gráfico, eh, en términos generales todas las economías se mueven de esa forma, es decir, cada vez son más productivos, hay más tecnología, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que no deberíamos tener un salario real, un salario en términos de poder adquisitivo menor, sino todo lo contrario, tendríamos que cobrar cada vez más, cosa que no está ocurriendo. Bueno, esto un poco en términos generales. Ahora vamos a entrar a las otras teorías. Ah, no, perdón. Quería terminar con esto, con una idea más de la teoría neoclásica. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay algún comentario, sugerencia? No sé, Sí, Gonzalo, profe, se entiende. Si tenés algún comentario que hacer, si se me escapó algo. Creo que se entendió perfecto, no quiero ser redundante. Bien. ¿Qué dice la teoría neoclásica en términos de la producción? Nosotros habíamos visto en todas las teorías que estaban muy, por lo menos en los clásicos, ¿no? Estaban muy preocupados en términos del crecimiento, es decir, cómo y por qué una economía crece, eh, y cómo hay que hacer o cómo hay que estimularla esta economía para crecer, básicamente. Todos los fisiócratas, los mercantilistas, los clásicos en Adam Smith y Ricardo. Bueno, esta teoría neoclásica tiene una respuesta y tiene que ver con esto que estamos viendo anteriormente, con los factores de la producción. ¿Qué son los factores de la producción? Son esto, son los recursos que posibilitan la producción. Cuanto más recursos, en el sentido y estos solamente son recursos en factores de la producción, en el sentido de que son únicamente reflejados a través del trabajo, el capital en términos de maquinaria, como si fuera algo en general, maquinaria, edificios, infraestructura, etcétera, etcétera, y tierra. Siempre en todos los libros de texto hay un ejemplito con estos dos bienes, con manteca y cañones. Parece redundante o parece algo muy simplificado, en el sentido que lo que dicen los libros de texto, bueno, existe una economía que produce únicamente dos bienes, nada más que dos bienes. Supongamos que se producen solamente estos dos bienes, es decir, manteca y cañones. Y lo que dice la teoría neoclásica es muy fácil, la verdad. ¿Cuánto va a ser más rica una economía? Y bueno, cuanto más recursos tenga en términos de factores de la producción, es decir, cuanto más capital, trabajo y tierra tenga una economía, más va a producir, porque son justamente necesarios estos factores para producir.
Es decir, son los factores que nos posibilitan producir. Lo que nos dice la teoría neoclásica en términos de cuánto producción, cuánta riqueza va a tener una economía, supongámonos que estamos en este punto, es decir, en una economía cualquiera que solamente produce dos bienes, es decir, manteca y cañones, produce ahí, en el punto A. Ahora, ¿qué nos dice la teoría neoclásica? En realidad esta economía podría producir, con los recursos que tiene, podría producir en estos puntos, es decir, en el C, en el B o en el D. Es decir, podría producir a lo largo de toda esta línea que tenemos acá. ¿Qué nos dice esto? Y bueno, si estamos produciendo en el punto A, estamos usando, desaprovechando recursos porque podríamos producir mucho más, es decir, podríamos irnos de A a B. Bueno, este punto, y esto es muy pavo, es decir, lo que dice es un punto ineficiente porque estamos produciendo por debajo de nuestras posibilidades. Por eso estamos hablando de la frontera de posibilidades de la producción, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría neoclásica? Bueno, si estamos produciendo en el punto A, podemos aprovechar mejor podemos ser más eficientes aprovechando todos los recursos que tenemos. Es decir, si estamos diciendo que no estamos aprovechando los recursos, quiere decir que hay un altísimo desempleo o que la capacidad ociosa se encuentra en términos muy altos. Es decir, hay maquinarias que se están usando o hay maquinaria en desuso, qué sé yo, no sé, etcétera, etcétera. O hay tierra que no están siendo productivas o no se están poniendo en producción, etcétera, etcétera. Es decir, puede haber un desplazamiento de A a B. Bien, dicho esto, ahí hago una aclaración muy grande porque, de nuevo, nos encontramos con ciertas limitaciones en términos de la teoría neoclásica, que incluso en la economía argentina se pudo ver en los últimos años en ciertos funcionarios que dijeron, bueno, si producimos, no sé, producimos ineficientemente ciertos bienes electrónicos, dejemos de producirlos a estos bienes electrónicos, o si tenemos producción industrial en la Argentina y nosotros somos un país especializado en materias primas y procesos de bajo contenido tecnológico, es decir, el procesamiento de esas materias primas y su bajo contenido tecnológico, bueno, especialicemos en eso, no produzcamos bienes industriales de mayor valor agregado porque no lo sabemos hacer. En todo caso, si producimos bienes tecnológicos o bienes industriales, estamos desaprovechando esos recursos que tenemos, produzcamos porque producimos ineficientemente, es decir, se los emplea para producir bienes industriales y no se los utiliza de la manera más adecuada, podemos producir más bienes de términos primarios, es decir, podríamos producir más manteca, si se quiere en este sentido, y no produzcamos tantos cañones, porque no lo sabemos hacer. Y bueno, estaríamos acá, estaríamos en una cierta de punto de ineficiencia, ¿no? Hay un problema acá que siempre es que no existe algo así como lo que nos figura en esta imagen, es decir, esta curva de nosotros de un día para el otro, no es que podemos, si estamos en C, ponerle que estemos aprovechando todas nuestras capacidades productivas. Es decir, estamos empleando, el trabajo está en pleno empleo, el capital, la tierra, está todo en pleno empleo, estamos en C. A una economía, no le es indiferente en términos de pasar de C a D. Para la teoría neoclásica sí, es decir, de un día para la teoría neoclásica, de un día para el otro podríamos pasar de C a D. Esto no ocurre en la realidad, ¿por qué? Porque los trabajadores ya están especializados en producir, no sé, en este caso si producíamos cañones o si producimos manteca, están ya especializados para producir manteca o cañones. O el capital, no es que de un día para el otro la maquinaria que ya produce cañones se la puede emplear para producir manteca, son totalmente distintos. La maquinaria para producir cañones es muy distinta, difiere
justamente la maquinaria para producir manteca, ¿no? Y en este sentido se lo suele ver a los factores de la producción en la teoría neoclásica como algo maleable, es decir, como maleable como si fuera una plastilina, se la puede cambiar de forma. Y por ende se suele hablar, y estos economistas neoclásicos, incluso cuando se empezó a discutir esto que yo había dicho acá en la Argentina, de que, bueno, estamos produciendo cañones, entre comillas, es decir, hay producción industrial, no somos eficientes, produzcamos manteca, que somos más eficientes para producir alimentos y sus derivados. El problema de eso es que no, se suele hablar de esto, de reconversión, reconvertamos toda nuestra producción. Bueno, eso no puede ocurrir, no puede ocurrir porque no existe eso, no existe la reconversión. Eso, los senderos productivos llevan justamente para especializarse o para producir ciertos bienes, llevan décadas, y no décadas, generaciones, generaciones. Y lo estamos viendo justamente en la actualidad con el tema de la vacuna, etcétera, etcétera. Es decir, lleva muchísimo tiempo ponerse a producir algo y especializarse y emplear recursos para producir un bien y no producir otro, por ejemplo. Para la teoría neoclásica es lo mismo, es decir, es lo mismo producir manteca que cañones. Y por ende, y los factores de la producción se pueden reconvertir de un día para el otro como si fuera una suerte de plastilina, algo así, básicamente. Esto lo van a ver en los libros de texto, en todos los libros de texto, este ejemplito que estamos viendo se encuentra básicamente en todos, pero vuelvo a insistir, es imposible que ocurra en una economía esto que estamos viendo, es decir, es imposible que reconvertamos toda nuestra industria de un día para el otro, es imposible que se empleen justamente los factores incluso al 100%, o qué es esto, debe emplearlo al 100%, es muy difícil de que ocurra, es muy difícil de que ocurra esto que estábamos hablando de diferenciar cuál es la productividad que tiene cada uno de los factores o cuál es el pleno empleo de esos factores, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la teoría neoclásica? Supongamos que pasamos de A a B y ahora sí, estamos en B. Somos una economía que emplea todos sus recursos en términos eficientes. ¿Cómo se da el crecimiento? Es decir, ¿cómo se da mayor producción en esta economía en términos de la cabeza de un economista neoclásico? Para un economista neoclásico se puede correr esta frontera. Si estamos hablando que esto es una suerte de frontera de posibilidades, bueno, en realidad se puede correr. ¿Cómo se puede correr? Bueno, hay dos situaciones que hacen este desplazamiento. Es decir, si nuestra frontera de producción era esta, es decir, podemos producir empleando todos nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro capital, la tierra, etcétera, etcétera, nos podemos desplazar a esta frontera. Es decir, podemos producir más cañones, más manteca, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede dar este desplazamiento? Básicamente por dos situaciones, lo cual incluso es hasta intuitivo, que tiene que ver con, bueno, empleamos más recursos. Es decir, no sé, por ejemplo, hay una migración de un país a otro y nosotros ahora tenemos más trabajadores. Es decir, cuando en el modelo agroexportador en los años de fines del siglo XIX, principio del XX, cuando, no sé, prácticamente se duplicó la cantidad de trabajadores en términos de décadas, bueno, hay más trabajadores, bueno, vamos a poder producir más. O si hay una suerte de, no sé, se produce más maquinario, o se dispone de más tierra, es decir, no sé, se me viene a la cabeza más tierra en términos de la conquista del desierto, bueno, tenemos más tierra para producir. Ahora bien, si tenemos más tierra, podemos producir más, básicamente. Y en el salto tecnológico pasa lo mismo, es decir, con los mismos recursos que tenemos, la misma cantidad de trabajadores, de capital o de tierra, si hay un salto productivo, la producción se hace cada vez más eficiente, podemos producir más con los mismos recursos, entonces también se podría dar este salto tecnológico o este salto de producción, es decir, podemos producir más manteca, más cañón. Son las dos situaciones que se pueden dar.
O sea, más recursos o se pueden producir un salto tecnológico. Y si estábamos en B, bueno, vamos a poder producir en F, para la cabeza neoclásica, todos los recursos o todos los factores de la producción se pueden reconvertir fácilmente de un día para el otro. Podemos estar en F, en E o en G, básicamente. Bien, esto se entendió. Es difícil, yo sé que no vamos a ver muchos grafiquitos, esto es, yo sé que les cuesta ver o entender teoría a partir de gráfico, todo lo que sea matemática para ustedes es muy difícil, esto es una de las pocas veces que vamos a ver grafiquitos o cuestiones más esquemáticas en esta forma, pero bueno, esto lo tienen en los libros de texto y lo van a ver en cualquier libro de economía, básicamente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Hay alguna duda, comentario? Sí, se entendió. Bien, bueno, vamos a pasar con el repaso, con la parte del repaso. Párenme si hay alguna duda y si no se entiende algo. A ver, acá yo le hice una suerte de cuadro para el comparativo. Espérenme 2 segundos. Acá le hice una suerte de cuadro comparativo para que tengamos hasta ahora lo que vimos muy esquemáticamente, muy resumidamente. ¿Cuál es la teoría del valor? ¿Cuál es la teoría de esto, de la riqueza, de cómo se aumenta la riqueza? ¿Cuáles son las clases sociales? ¿Cuál es la teoría de la distribución? Si existen algunos problemas en términos distributivos a resolver. Y cómo se retribuye al trabajo, etcétera, etcétera. Esto un poco bien esquemático, no, la idea es, se ve bien, ¿no? Porque me está tirando un mensajito el Zoom. Sí, 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 se profe, ve se ve bien. bien. Se ve el cuadro, ¿no? Se está viendo el cuadro. Sí, sí. Bien, perfecto, gracias. Em, bien, este cuadrito, la idea es, bueno, ver un poco cómo se va comportando cada teoría en relación a estos temas. Cuando habíamos hablado de teoría mercantilista o fisiócrata o los clásicos o los clásicos con Adam Smith y Ricardo, y Marx o en la teoría neoclásica. En términos de teoría del valor, acá sí hay que remarcar y entendamos que teoría del valor, cuando hablamos de teoría del valor, es justamente la relación de intercambio que tienen las mercancías en el mercado. Cuando hablamos de teoría del valor es eso, ¿por qué vale tal mercancía en relación a otra? ¿Y cuál es la fuente de ese valor? ¿Qué lo hace más valiosa, entre comillas, a esa mercancía en comparación a otra mercancía, ¿no? Eh, los fisiócratas, en este sentido, tanto los fisiócratas como la teoría mercantilista no tenían una teoría del valor, porque no discutían en estos términos de qué era lo que hacía más valioso una mercancía. Ahora bien, ya cuando entramos con los clásicos, ahí sí hay una respuesta a esto. Tanto en Adam Smith como en Ricardo hay una suerte de teoría del valor trabajo, es decir, ya empieza Adam Smith a discutir que las cosas valen en base al trabajo contenido que tenga esa mercancía. Cuanto más trabajo tenga una mercancía en términos de contenido, cuanto más se le dedique en términos de horas y horas no a una mercancía, bueno, más valiosa va a ser esa mercancía en el mercado en comparación en relación a las demás mercancías, ¿no? Y lo mismo pasa con Marx. Es decir, Marx en realidad lo que hace en términos de teoría del valor es una suerte de complejización, porque básicamente le dedica a la teoría del valor prácticamente el tomo 1 del Capital es sobre eso, básicamente. Y en ese sentido es una complejización muchísimo más mayor a la que tenía Adam Smith y tenía Ricardo, porque en el caso de Ricardo le dedica nada, un capítulo a la teoría del valor y se desentiende completamente de lo que era
después al avanzar en términos teóricos a lo largo de su obra, se desentiende de la teoría del valor. O no tiene otra utilidad, sino más bien en Marx sí la tiene, porque como habíamos dicho anteriormente, Marx, la teoría del valor es tan importante en el sentido que es justamente la teoría del valor da pie a la teoría de la distribución. En cambio, en Smith y en Ricardo eso no ocurre tanto, no tiene una sistematización tal de que vincule la teoría del valor con la teoría de la distribución. En ese sentido, bueno, se parecen la teoría del valor en Smith y en Ricardo con la de Marx. Como habíamos dicho en la teoría del neoclásica, esto era totalmente distinto. Si acá en la teoría del valor de la teoría neoclásica, de la teoría de los clásicos y de Marx, la teoría provenía, o mejor dicho, la fuente del valor provenía de la esfera de la producción, es decir, cuanto más trabajo se le dedica a una mercancía, en el proceso productivo más valiosa va a ser esa mercancía. En la teoría neoclásica es totalmente distinto, es decir, ese valor proviene justamente del mercado. ¿Y de dónde el mercado? Bueno, de las preferencias de los consumidores, de la escasez, de cuánta utilidad y felicidad le da justamente esa mercancía en el mercado, o sea, a los consumidores. Parten de la idea de que todas las mercancías son escasas, entonces cuanto más escasa una mercancía, más valiosa va a ser, cuanto más se la prefiera, más valiosa va a ser esa mercancía. Entonces, en ese sentido, una suerte de, bueno, tenemos una cantidad de bienes determinados, escasos, y en el cual hay una demanda determinada y por ende, determinada en base a las preferencias, ¿no? Determinada y por ende a ese valor va a estar justamente en el mercado, por la oferta, es decir, por la escasez, y por la demanda porque justamente lo prefieren o lo consumirán más tal mercancía. Siempre damos el ejemplo del diamante en relación al agua, porque el diamante es más valiosa que el agua. Si el agua justamente satisface una utilidad primordial para la vida, ¿no? Y lo que dicen los neoclásicos, bueno, que son tan escasos los diamantes en relación al agua y se lo prefiere tanto a los diamantes en relación al agua que, bueno, los diamantes son más valiosos que el agua prácticamente. Por ende, se lo llama como una suerte de teoría subjetiva del valor porque proviene de la subjetividad que tiene la persona, reflejada en las preferencias que tienen de los consumidores por justamente por esa mercancía, por ese bien. Por eso es subjetiva. A estas teorías, es decir, a la de Adam Smith, Ricardo y Marx, cuando hablamos de teoría del valor trabajo, se la llama teoría objetiva del valor porque es trabajo objetivado en una mercancía, es trabajo contenido en una mercancía, entonces se la llama teoría, perdón, del valor objetiva. En cambio, la teoría neoclásica es una teoría del valor subjetiva. Bien, ya me paran si hay alguna duda. Es un repaso bien rápido. Ahora después vamos a pasar a algunas cuestiones más del derecho, cómo estas teorías se van reflejando en la Constitución, en las leyes en la Argentina, cosa que es muy interesante verlo. Teoría de la riqueza, como habíamos dicho anteriormente, ¿qué es lo que hace a una nación más rica o cómo hacen las naciones para acumular? En los mercantilistas habíamos dicho que era el comercio, a través del comercio, es decir, comprar barato, vender caro, nos permite justamente acumular metales preciosos, etcétera, etcétera, y bueno, la herramienta para hacer a una nación más rica es justamente el comercio exterior. Por eso eran importantes las compañías comerciales, tener navíos, compañías navieras, etcétera, etcétera,
para la época de los mercantilistas era sumamente importante porque era el tipo de capitalismo más comercial, más mercantil, que era dominante en ese entonces. Cuando hablamos de fisiocracia ya estamos en una suerte de capitalismo más agrícola porque ya hay una suerte de salto tecnológico en la producción agrícola, en cómo se produce la tierra, y lo único que ven justamente los fisiócratas es, bueno, ese poderío agrícola, y más que nada en Francia, que era muy extensa en términos de tierra, que, bueno, cuanto más tierra y cuanto más disponibilidad de recursos agrícolas se tengan, bueno, más rica va a ser la nación, y por ende una nación va a ser más rica en términos que se emplee esa tierra. ¿Cómo se emplea? Bueno, a través del trabajo agrícola. El sector agrícola y el sistema productivo agrícola van a ser los que van a producir cada vez más riqueza. En cambio, en Adam Smith y Ricardo, esto cambia en términos de cuáles son los sectores más productivos, sino que tanto en Smith y Ricardo ya todos los sectores en general, son productivos. Y la industria manufacturera en particular es justamente el sector más dinámico de toda la economía. Había que promover la industria porque tanto la industria como el sector agrícola, etcétera, etcétera, hacen a la riqueza de las naciones. Justamente de ahí viene el libro de Adam Smith. El trabajo en general, cuando hablamos de trabajo en general, es decir, en todos los sectores de la economía, tanto en el sector agrícola como en el sector manufacturero. En términos de Marx, de teoría de la riqueza, la verdad que no era un tema que le interesaba a Marx, porque la verdad que no quería hacer más poderosas las naciones, porque eran naciones capitalistas. Y su preocupación era otra, su preocupación venía por la teoría de la distribución y, y no mucho más que eso. Es decir, ¿cuál era la disputa que se estaba dando entre capital y trabajo? No le interesaba que las naciones sean cada vez más ricas, sino, bueno, le interesaba básicamente pasar a otro sistema económico. En todo caso, lo que podemos decir sobre esto es que cómo se hace en las riquezas particulares o la riqueza de una nación, bueno, en Marx se lo va a ver a través del esquema de reproducción ampliada del capital, es decir, cuanto más se acumula y cuanto más se invierta en un capitalista o una nación, lo que sea, un sector, bueno, más rico va a ser, más va a producir, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de reproducción ampliada de capital es esto, es invertir cada vez más, por eso ampliada. Cuando invertimos cada vez más, es decir, hay más maquinaria, más trabajadores, etcétera, etcétera, bueno, ahí se va a dar un crecimiento en términos productivos. Ahora bien, no era un tema que le preocupara a Marx en lo absoluto esto, porque no le interesaba que Inglaterra sea cada vez más rica, entre comillas, ¿no? Ahora bien, en términos de la teoría neoclásica, como habíamos dicho, era bueno, estamos en términos de que no existen clases sociales, eh, lo que existe son factores productivos, es decir, hay trabajo, capital y tierra, lo que justamente para que una nación sea cada vez más rica hay que desplazar la frontera de la producción, es decir, hay que emplear cada vez más trabajo, capital y tierra, y no solo hay que emplear más en términos eficientes, es decir, emplearlo y no desaprovechar absolutamente nada, sino que, bueno, esa frontera de la producción se van a ir corriendo a medida que existan saltos tecnológicos que nos permitan producir más con la misma cantidad de recursos, es decir, con la misma cantidad de trabajo, capital y tierra. En términos de clases sociales, en los mercantilistas es verdad que no había, porque no era una teoría económica, no era una escuela, y por ende no le interesaba tener esta determinación o esta teorización en base a si existen o no clases sociales, sino lo único que le interesaba era, bueno, acumulemos en base
al comercio exterior y no nos interesa cómo se distribuye esa riqueza al interior de las naciones. Lo único que le interesaba era justamente hacer más rico al reino, por eso eran teorías del siglo XVI, siglo XVII. Ahora bien, en los fisiócratas sí, ya empiezan a distinguirse y ya empiezan a tener una teoría no solo de la riqueza, sino una teoría de la distribución. Cuando ya hablamos de clases sociales ya se empiezan a preocupar estos teóricos por la distribución de esa riqueza, por la distribución de ese valor, etcétera, etcétera. En los fisiócratas habíamos visto que sí, existe una suerte de clase productora dedicada únicamente a producir la tierra. Existe una clase estéril que era únicamente a manufacturar esa producción, es decir, a transformar, y como se trata de la industria manufacturera y es distinto al trabajo agrícola, bueno, esa producción no, en términos de los fisiócratas no agregarían, no agregaría riqueza, es decir, no es que se aumenta la riqueza, esta clase estéril no aumenta la riqueza, es decir, la industria manufacturera representada en la clase estéril no aumenta la riqueza, y por ende, de ahí viene el nombre de clase estéril. Y por otro lado estaba la clase propietaria, que eran justamente la nobleza o los terratenientes, etcétera, etcétera, que eran justamente los que se les pagaba justamente la renta, es decir, poseían la tierra y bueno, esta clase productora le pagaba a la clase propietaria una renta como el inquilino le paga una renta al propietario de un inmueble, ¿no? En Smith y Ricardo, justamente las clases sociales se empiezan sí, o a complejizar o a ver cómo son las relaciones más modernas en términos de relación capital-trabajo. Y ahí sí vemos que existe un capitalista, un terrateniente, trabajadores, y esto justamente se extiende también en Marx, ¿no? Que es un continuador en cierto aspecto de la teoría Marx justamente es con quienes discute, justamente discute con Smith y con Ricardo, ¿no? Y en ese sentido se reproduce lo mismo, es decir, existen capitalistas, existen terratenientes, trabajadores. En todo caso, lo que van a estudiar tanto Smith, Ricardo y Marx van a ser las disputas que existen entre estas clases sociales, incluso al interior de esas clases sociales, ¿no? En cambio, en la teoría neoclásica esto no ocurre, es decir, no existen clases sociales directamente. Como habíamos dicho, existen factores de la producción y que son ajenos a la sociedad. En todo caso, los individuos de esta sociedad poseerán distintos factores de la producción, poseerán trabajo, poseerán capital, tierra, indistintamente, en proporción e incluso indistintos. O sea, hay una persona que puede tener un poco capital y mucha tierra y algo de trabajo y así sucesivamente. Entonces no existe clases sociales, todos trabajan, todos tienen capital, todos tienen tierra, etcétera, etcétera. Y ahora bien, acá sí se empieza a complejizar un poco el tema porque cuando empezamos a hablar de teoría de la distribución es un tema de la economía política, de la crítica en Marx, de la economía política, porque ya todas estas teorías se empiezan a poner en juego de cómo se distribuye lo producido, básicamente. Y les interesaba mucho el tema de la distribución porque la distribución hacía incluso también a la riqueza, es decir, había una buena, entre comillas, para estos teóricos, para los fisiócratas, para Smith y para Ricardo, había una suerte de buena distribución, entre comillas, que permitía y asentaba aún más la riqueza. Es decir, si en este sentido, en los fisiócratas, cuanto mayor sea la renta, mayor va a ser el producto neto de esta economía, y por ende, esta distribución del ingreso en la cual los propietarios tengan una renta más elevada, para los fisiócratas era tal o permitía que
que la circulación de bienes se acentúe aún más. Y si hay mayor circulación, esto lo habíamos visto en un ejemplo, o en Quesnay, que justamente reproducía en su cuadro, en su tabla económica, su forma de ver la economía como era el cuerpo humano, es decir, tenía que fluir la sangre o las mercancías, como fluía justamente del corazón de un cuerpo humano, como era médico él, veía esto, bueno, que la sangre y las mercancías fluían en forma tal que la clase propietaria, que era justamente la clase que se apropiaba de la renta, hacía fluir justamente esos bienes, ese trabajo agrícola, y cuanto más fluyera, mayor era justamente la riqueza de esa nación. Acá me dicen que no me carga la imagen. No, perdón. Claro, ¿ves? Yo me parecía, a ver, creo que toqué algo. A ver, No, lo estoy viendo bien igual. Igual se ve bien la imagen, sí. Ah, se ve bien, porque yo tengo como Probablemente que tenga. está pausado. Bueno, no importa. Bueno, a ver, voy a probar por las dudas. Voy a pararlo y voy a entrar de nuevo, por las dudas. Ahí sí, ahí ya me cambió el cartelito. Bueno, bien rápido. Bueno, esto es lo que decían los fisiócratas, es decir, hay una suerte de buena distribución, e incluso los Smith y Ricardo también lo veían, de que cuanto más se llevara cierta clase social, mejor era, porque esa clase social en particular era una suerte de clase dinamizadora de toda la economía. Y si cuanto más, y si estamos hablando de dinamizadora, que cuanto más dinámica es una clase, más se produce, más riqueza existe una nación, bueno, es mejor para esa nación. Entonces ahí, si cuanto más se lleva esa clase, o cuanto más producción se la retribuye, o cuanto más ingreso tenga esa clase, bueno, mejor va a ser en particular, porque esa clase, como al ser dinamizadora, mayor va a ser la producción, ¿no? Bien, esto decían los fisiócratas. Smith y Ricardo era más que nada Ricardo, en el sentido que había una suerte de disputa entre los terratenientes y los capitalistas, y en este caso, al contrario de lo que eran los fisiócratas, la clase dinámica eran los capitalistas. En ese sentido, cuanto más acumularan los capitalistas, más iban a invertir, y por ende esta clase dinámica eran justamente los capitalistas industriales en particular, incluso. En Ricardo existe esto, la teoría de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en la Inglaterra en la cual teorizaba Ricardo, era que los terratenientes justamente estaban teniendo un ingreso cada vez mayor, las rentas estaban aumentando, y estaban aumentando porque estaban siendo... justamente se estaban produciendo esto, había una tendencia de los rendimientos decrecientes de la tierra, es decir, se producía cada vez más alimento porque estábamos en auge justamente de este capitalismo industrial, los trabajadores se amuchaban cada vez más a las fábricas, había cada vez más trabajadores, y por ende había que consumir cada vez más alimento. Inglaterra no es un país productivo en términos agrícolas, como lo son otras naciones, y por ende cada tierra o cada parcela de tierra que se iba adicionando a la producción era cada vez más productiva, perdón, eran cada vez menos productiva, y por ende no iba a alcanzar la comida para estos trabajadores, y si había cada vez menos oferta en relación a la mayor y mayor demanda de alimentos, lo que estaba ocurriendo era que, bueno, la renta que se llevaba el terrateniente era cada vez mayor, o el ingreso que tenían los terratenientes era cada vez mayor, y se contraponía con los intereses de los capitalistas. En Marx, bueno, esto lo habíamos visto, existe una
teoría de la distribución, en la cual el plus trabajo se toma la forma de plusvalía, y por ende hay un fuerte vínculo con la teoría del valor, de la teoría del valor trabajo. Y sí, justamente, lo que está en disputa en términos distributivos es esto, es la plusvalía. ¿Cómo hacen los capitalistas para justamente obtener un mayor plusvalor? Y esa es justamente lo que teoriza Marx. No solo de la existencia de la plusvalía, sino, bueno, cómo hacen los capitalistas para acumular más. Esto lo habíamos visto en la teoría de la plusvalía relativa, la plusvalía absoluta, eh, etcétera, etcétera. Eso eran justamente lo que estaba ocurriendo era eso, que existe una clase social que son los capitalistas, que es una clase que no trabaja y que se adueña de ese plus trabajo que producen los trabajadores a partir de la plusvalía, es decir, aparece este concepto de plusvalía. Bien, en los términos neoclásicos lo que ocurre es que cada uno de los factores de la producción se lo retribuye en base a la productividad, es decir, en base a su contribución, y por ende todos tienen una suerte de justa retribución, y por ende no existen clases sociales, no existen conflictos, porque todos los problemas los resuelve el mercado, incluso el mercado resuelve esta disputa, no disputa, sino estos problemas distributivos, es decir, el problema distributivo de cuánto ingreso tiene un trabajador, cuánto ingreso tiene un capitalista o cuánto ingreso tiene un terrateniente, se va a resolver en términos de productividad. Y se va a resolver en una forma justa a través del mercado, y no se necesita ninguna regulación para que eso se resuelva de esa forma, básicamente. Y por ende no existe conflicto. El mercado soluciona esos conflictos o esa potencialidad de conflicto en una forma justa, y por ende no existirían como tal. Y como no existen clases sociales, bueno, no existe una puja en términos de clases sociales, es decir, no hay una disputa entre terrateniente, capitalista, trabajador, etcétera, etcétera. En términos de retribución al trabajo, y esto tiene que ver con la teoría de la distribución, lo que empieza a decir en Ricardo, más que nada, es que, bueno, el trabajador se lo retribuye en base a la reproducción de su subsistencia. Y ahora vamos a complejizar esto. Es decir, si un trabajador en la actualidad necesita para reproducirse internet, irse de vacaciones, etcétera, etcétera, seguridad social, etcétera, etcétera, bueno, es parte de su reproducción, de su subsistencia. Y en esto es una suerte de subsistencia muy ampliada lo que entendemos comúnmente como subsistencia. No es solo alimento para subsistir y bueno, y con eso vive. No, es mucho más complejo que eso. Cuando hablamos de subsistencia es vivienda, transporte, indumentaria, etcétera, etcétera, educación, salud, seguridad social, etcétera, etcétera. Todo eso es subsistencia. Y lo mismo ocurre en Marx. En realidad Marx toma la teoría de esto, de cuál es la retribución del trabajo, la toma directamente de Ricardo. Porque Ricardo ya bien había hablado sobre la retribución al trabajo y de qué dependía ese valor del... Marx va a hablar de justamente la retribución a la fuerza de trabajo, como habíamos dicho anteriormente en la clase pasada. En cambio, bueno, Ricardo habla del salario como retribución a los trabajadores. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. En cambio, en la teoría neoclásica es como habíamos dicho en este apartado, es decir, tiene que ver, o en esta celda, ¿no? Tiene que ver con la justa retribución que hace, la justa retribución o la justa contribución que hace el trabajador. Si tiene un salario muy bajo, bueno, es porque su productividad es muy baja, básicamente. Y no depende de otra cosa, no depende de otra cosa que eso. Muy bien, ¿existe alguna duda, comentario sobre esto? No, está claro. No sé si está en este momento
Perdón, era Juan Pablo, me había hecho una pregunta por mail. Sí, era sobre el tema de la plusvalía, pero sí, ya lo entendí. Yo lo que quería saber era si se podía también, como concepto, decir que la plusvalía era el valor creado a merced del trabajo excedente, ¿puede ser? Que no es retribuido a la clase trabajadora. Sí, exactamente, es eso, la parte del valor que no está destinado a la retribución de la clase trabajadora. Es exactamente eso. Y en la clase pasada, si mal no recuerdo, habíamos hablado que, bueno, cuando hablamos de plusvalía, y esto ténganlo en cuenta, cuando hablamos de plusvalía no es sinónimo de ganancia del capitalista, sino con plusvalía entran todos los ingresos que no sean el salario, todos los ingresos que no sean parte de la retribución a los trabajadores. Y cuando hablamos de todos los ingresos, ahí entran la renta del terrateniente, es plusvalía, es decir, plusvalía es sinónimo también es decir, se agrupa en todo esto, es decir, una plusvalía es un concepto más grande en el cual se puede subdividir la retribución al terrateniente en términos de renta, la retribución a los bancos en términos de intereses, es decir, el interés que se les paga a los bancos, los impuestos que se pagan al gobierno, de ahí sale también los impuestos que se le paga al gobierno, al Estado, es decir, es todo lo que no se retribuye a los trabajadores en términos de valor, ¿no? Por eso hablamos siempre de plusvalor. Es decir, es el plus trabajo que toma la forma de valor, ¿no? Sí, es eso, es el trabajo excedente, también Marx lo llama como trabajo impago, no quiere decir que esté penalizado por la ley por ser trabajo impago, sino por eso existe el capitalismo, ¿no? No podría ser algo criminal el trabajo impago o la ganancia que tengan los capitalistas, la renta que tengan los terratenientes, etcétera, etcétera, no va a ser algo fuera de la ley, ¿no? Por ende se lo llama trabajo necesario la parte que se destina a los trabajadores. Esto lo van a ver en Isakovich, etcétera, etcétera, que es justamente el texto que tienen que leer para ver Marx, ¿no? Como trabajo necesario, como trabajo impago, como trabajo excedente también, como bien habías dicho. Pero bueno, eso es, toma esto, toma la forma de valor, ¿no? Ese trabajo excedente en Marx, como en el concepto de plusvalía. ¿Hay alguna duda, comentario adicional que quieran hacer sobre esto que fuimos viendo? ¿No? Bueno, No, por ahora no. si no tienen más dudas, bueno, esperemos que así sea. No, Juan, esto no es la unidad 2, esto es la unidad 1. Estamos haciendo un repaso de la unidad 1. Ya les voy a decir cuando empecemos con la unidad 2. Sí, sí. Es muy probable que la empecemos la clase que viene, la unidad, por la hora. Bueno, esto voy a pasarlo bien rápido, es lo que decían algunos autores sobre el tema del salario. Esto es lo que decía Ricardo, está subrayado. Ricardo decía que lo que es la retribución al trabajo, lo que se les pagaba a los trabajadores, es una suerte de precio natural que depende del precio de los alimentos, depende de todos los productos necesarios, de las comodidades que son sostén del trabajador y de su familia. Y esto es muy importante, porque muchas veces, bueno, hablamos que un trabajador no tiene el ingreso suficiente para mantener a su familia, a su unidad familiar, ¿no? Y bueno, esto es importante también para las discusiones de distribución o los problemas de distribución que se tienen actualmente, de si bueno, hay salarios que son muy miserables para la retribución al trabajador y bueno, esto
y no permite incluso sostener la reproducción del trabajador y de su familia, que su familia hace justamente a los futuros, los futuros trabajadores, en términos si estamos hablando de los hijos del trabajador. Si no, pues, el trabajador no puede mantener a sus hijos y bueno, es un problema, ¿no? para el futuro del capitalismo y su reproducción. Por eso siempre están muy preocupados todos estos autores en términos de que en la retribución o lo que debe pagarse tienen que reproducir al trabajador y sus condiciones, no solo producir, es decir, no solo tenemos que hacer de la vida, del devenir del trabajador en la actualidad, sino que también tenemos que garantizar la supervivencia de la clase trabajadora y de su nivel de vida al futuro también, incluye a eso, justamente. No podemos gastar o desgastar a la clase trabajadora y consumir su vida útil, entre comillas, y esto no permite reproducir justamente las condiciones laborales, de no reproducir al trabajador y justamente a su familia, ¿no? Y acá, cuando hablamos de subsistencia, de reproducción, Ricardo es esto, incluso dice, bueno, no se debe tener en cuenta como precio natural solamente algo constante en términos absolutos, es decir, no es que existe un alimento y artículo de primera necesidad que son algo fijo y constante a lo largo del tiempo, sino que varía con el tiempo, es decir, nuestro nivel de vida de la clase trabajadora es mucho mejor que lo que era en el siglo XIX, eso está claro. ¿Pero por qué? Porque variaron esa condición o esas comodidades que tiene para reproducir su nivel de vida el trabajador, ¿no? Está claro que es mejor y en la actualidad que en el siglo XIX, que era cuando teorizaba Ricardo. Pero bueno, estamos hablando incluso en la actualidad, cuando hablamos de internet, cuando hablamos de, no sé, vacaciones, etcétera, etcétera, estamos hablando también de subsistencia del trabajador, porque son necesarios para la subsistencia del trabajador. E incluso dice, difiere materialmente entre países, esto lo habíamos visto en el término de ejemplo, bueno, una necesidad tan común como es la de beber agua o satisfacer la sed, la necesidad de sed, es muy distinta entre muchos países. Es decir, en Estados Unidos toma Coca-Cola y acá tomamos mate o, no sé, agua, lo que sea. El valor de la Coca-Cola hace en Estados Unidos al valor justamente de la reproducción de la clase trabajadora. Y el agua, el precio del mate, lo que sea, hace justamente al valor de la reproducción de la clase trabajadora en Argentina. Y así sucesivamente, cuando con otros alimentos, con algo tan primordial como tomar agua o como satisfacer la sed, es muy distinto entre los países. Y si es muy distinto entre los países, el valor del trabajador o el valor de la reproducción del trabajador va a ser distinta entre países también. Es lo que dice Ricardo, esto lo toma también Marx. Incluso dice Ricardo, depende de los usos y costumbres de un pueblo. Es decir, si hay algunos, no sé, ¿no? Los argentinos comen asado los fines de semana y es al uso y costumbre de los argentinos comer asado los fines de semana, bueno, el valor del asado hace justamente al valor de de su subsistencia, por más que lo vean como algo hoy en día que se pueda llegar a ver como algo, un consumo suntuario, perdón, como algunos lo quieren ver, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice muchas de las comodidades que se disfrutan hoy en una cabaña inglesa, y estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XIX, habrían sido consideradas como lujosas en un periodo anterior de nuestra historia. Bueno, es lo mismo que ocurre en la actualidad. Hoy en día no va a haber nadie que viva en una cabaña, ¿no? Sino que va a vivir la clase trabajadora tiene otras condiciones de reproducción, ¿no? En Marx es distinto porque ya habla de otro concepto, habla de fuerza de trabajo,
dice que, bueno, el salario es el precio de la fuerza de trabajo y no del trabajo, y bien dice Marx de la fuerza de trabajo, porque si el salario sea tal que abone, pague, retribuya el trabajo, no existiría la plusvalía, porque cuando hablamos de trabajo es la producción total, del valor de la producción total. Y sabemos que existe plus trabajo en el capitalismo, y si sabemos que ese plus trabajo asume la forma de plusvalía en el capitalismo, y bueno, solamente es las condiciones de la fuerza de trabajo lo que se paga con el salario. Y dice Marx, dicho precio debe permitir al trabajador y a su familia reproducir las condiciones de vida, es decir, de reproducir las condiciones de vida, la fuerza de trabajo, la energía física, intelectual. Si ustedes estudiaron para ser abogado, bueno, el salario debe retribuir ese costo de formación, etcétera, etcétera. Si un trabajador no sé, hace demasiado esfuerzo físico, bueno, tiene que tener un ingreso tal que le permita consumir alimentos para reproducir esa fuerza física, ¿no? Para, no sé, tiene que consumir muchas calorías, tiene que consumir carne, etcétera, etcétera. Bueno, hay que pagar un sueldo, un salario que le permita reproducir su fuerza física también. Si para, no sé, para un docente de la facultad hace justamente al intelecto que pueda reproducir en una clase, bueno, ese docente de la facultad necesita de, no sé, qué sé yo, comprar libros, entre comillas. Y bueno, si necesita comprar libros, bueno, es el salario del docente tiene que ser tal que le permita comprar libros, leerlo, y bueno, y hace justamente la reproducción del proceso productivo que es la enseñanza en el docente, ¿no? Bien, ¿esto se entiende? ¿Se entiende con lo que estamos diciendo? Sí, sí, se ¿Hay entiende. alguna duda? Sí, se entiende, profe. ¿Qué dice nuestra legislación en Argentina sobre el tema del trabajo en términos distributivos? Bueno, y hablando en términos de jerarquización del régimen jurídico en Argentina, empezamos por la Constitución Nacional. Y es ya muy discutido el término del artículo del 14 bis, que habla de justamente una retribución justa, habla de salario mínimo vital y móvil, habla de igualdad de remuneración por igual tarea, y acá, bueno, entran justamente los derechos de las mujeres, ¿no? Habla de que el trabajador tiene el derecho a participar de las ganancias de la empresa, a tener control de la producción, a colaborar en la dirección de la empresa, a tener una protección contra el despido. Es decir, ya estamos hablando de una suerte de derechos laborales, ¿no? Y que, como bien había dicho anteriormente, son todas estas teorías que vimos anteriormente se plasman, es decir, se reflejan legislativamente, ¿no? En nuestro régimen jurídico. En esto, en que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, es decir, cuáles son las relaciones salariales, cómo es el proceso productivo, cuáles son los derechos, alcance, limitaciones que tiene el capitalista y el alcance y limitaciones que tienen los trabajadores en el proceso productivo, no solo en términos de retribución del salario, sino las relaciones salariales no solo van a las cuestiones de reproducción en términos de, como bien habíamos dicho cuando hablamos de plusvalía absoluta, es decir, no solo se le retribuye para que tengan una reproducción de su fuerza de trabajo, como bien había dicho Marx, sino, bueno, el proceso productivo tiene que ser tal que no desgasta al trabajador, es decir, si estamos en una fábrica, la cadena de montaje no puede pasar a cualquier velocidad, porque si no el trabajador tiene que una intensividad en términos de proceso productivo que arruina su fuerza de trabajo, porque si pasa muy rápido la cadena de montaje,
hace que se tenga que mover rápido también el trabajador, y esto hace el desgaste del trabajador. Si se tiene que mover muy rápido, hace el desgaste físico. Y bueno, los convenios colectivos y la relación salarial no alcanzan a solo a la retribución que le tiene que pagar a ese trabajador en una fábrica, sino también hacen a esa relación, a cómo se da ese proceso productivo incluso al interior de la fábrica. Es decir, el capitalista no tiene todo el derecho sobre el trabajador a cómo es el proceso productivo. Y por eso me dice el artículo 14 bis, bueno, tiene control los trabajadores sobre la producción y de la dirección. Es decir, es un derecho de los trabajadores que esa cadena de montaje no tenga una velocidad tal que desgaste justamente al trabajador que está enfrente de esa cadena de montaje. Hace a su derecho y a su protección y a su derecho laboral. Esto es lo que nos está diciendo la Constitución, ¿no? Tiene derecho a huelga, si esto, es decir, si estos derechos no se cumplen, si no tiene una retribución justa, una jornada limitada. Esto hablamos justamente cuando hablábamos de plusvalía absoluta, no sé si recuerdan, o descanso, vacaciones paga, bueno, tiene que ver con estos derechos laborales, y por ende, si no se cumplen estos derechos laborales, el trabajador y la clase trabajadora tiene derecho a huelga, para que esto justamente se cumpla, se tenga una jornada limitada, tenga descanso, vacaciones pagas, retribución justa, que su salario mínimo y vital retribuya justamente las condiciones de reproducción de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Bueno, esto hace justamente al derecho laboral, al derecho a huelga. Y bueno, después, por último, habla de los derechos de la seguridad social. Esto después lo vamos a ver un poco más de detalle también en la unidad 2 y 3. ¿Qué dice un poco las leyes? Cuando empezamos ya en menor jerarquía, cuando hablamos de leyes laborales, nos encontramos con justamente el contrato, la ley de contrato de trabajo. Y nos hablan del salario mínimo y vital. ¿Qué es el salario mínimo y vital? Bueno, la menor retribución posible que se puede pagarle a un trabajador en la medida que asegure justamente la alimentación, la vivienda, la educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones, previsión, etcétera, etcétera. Y por ende, cuando hablamos de reproducción de las condiciones de trabajo, es esto, básicamente el salario mínimo tiene que garantizar eso, tiene que garantizar que exista trabajadores no en la actualidad, sino a futuro también. Y por ende tiene que garantizar justamente que la familia y los trabajadores se alimenten bien, tengan vivienda, tengan educación, tengan indumentaria, salud, transporte, etcétera, etcétera. Esto hace a las condiciones de reproducción. Ahora bien, como están viendo, está hablando de alimentación adecuada, y esto siempre está en disputa, que en términos bueno, ¿cuál es ese salario mínimo vital? Y esto lo habíamos visto en Ricardo, lo habíamos visto en Marx, de que, bueno, el salario no es lo mismo el salario mínimo vital de la actualidad que el de hace 10 años, que el de hace 20 años, sino que las aspiraciones que tengan los trabajadores sobre qué es lo que es, o qué es lo que entienden como alimentación adecuada o vivienda digna, porque para uno una vivienda digna puede ser, como bien había dicho Ricardo, una cabaña, pero para nosotros una cabaña no puede ser una vivienda digna, sino una casa con materiales de construcción modernos, etcétera, etcétera. O educación. En el siglo XIX tener primario era ya, educación primaria ya era como un privilegio prácticamente. Hoy en día tener educación primaria es algo, nada, no hace a las condiciones de reproducción social de una persona. Es decir, si alguien carece de educación, no se va a poder desempeñar socialmente en una sociedad, justamente. Bueno, se fue incorporando el nivel inicial, el primario, el secundario, e incluso en Argentina no es obligatorio, pero es un derecho justamente la educación de grado.
también lo mismo, en vestuario. Antes, no sé, con tener una muda de ropa en el siglo XIX o 2 mudas de ropa ya estaba bien, era digno. Hoy en día no, hoy en día se quiere más que eso. O cuántas zapatillas o pares de zapatillas se necesita hoy actualmente para vivir. Bueno, es más que lo que era anteriormente. Y tiene que ver de nuevo con las aspiraciones que tienen en esa justa retribución a los trabajadores. Cuando hablamos de justa retribución a los trabajadores, en Marx es muy distinto, o en Marx o en Ricardo es muy distinto de lo que es la teoría neoclásica. La teoría neoclásica, la justa retribución tiene que ver con cuál es la contribución, cuál es la productividad. Acá no, acá es, bueno, tiene que vivir bien y tiene que reproducir sus condiciones de trabajo. Si una persona gana poco, y esto está en nuestra Constitución, no puede ser que esa persona gane poco. Está diciendo que debe garantizar su reproducción. Y de ya párenme si quieren hacer un comentario, porque esto es una suerte de repaso, es cómo se cristaliza estas teorías en nuestro régimen jurídico. ¿Qué es lo que dice de nuevo, nuestra legislación en términos de salario mínimo vital y móvil? Habíamos visto cómo se tiene que terminar, ahora bien, y acá se plasma justamente estas contradicciones, estas pujas entre clases sociales, porque bueno, ya se empieza lo que dice nuestra legislación de salario mínimo vital y móvil, es que se tiene que crear una suerte de Consejo Nacional del Empleo, de la Productividad y el Salario. Este consejo es tripartito, es decir, están tanto el Estado Nacional, el capital, es decir, cuando hablamos de capital son los gremios capitalistas, es decir, las cámaras de empresarios, y cuando hablamos de también tripartito tienen que tener espacio los trabajadores, y ahí son la CGT, etcétera, la CTA, es decir, el sindicato en general, ¿no? Y por ende, como bien había dicho, si hay clases sociales, entendemos que existen clases sociales, bueno, ese consejo tripartito es una suerte de puja de qué es lo que entendemos como salario digno, qué es lo que entendemos como vivienda digna, alimentación digna, adecuada, qué es lo que entendemos como indumentaria adecuada, etcétera, etcétera. Ahí se va a tensar justamente el capitalista o la cámara empresaria va a querer pagar lo mínimo, indispensable, o, o el menor salario posible. En cambio los trabajadores van a querer una retribución adecuada, acorde, y ahí justamente el Estado va a mediar que eso se lleve a cabo. Es decir, el Estado va a garantizar que ese salario mínimo sea, o lo que entiende justamente esta legislación es que va a oír las dos partes, y el Estado va a disponer el salario tal, el salario mínimo, que garantice esa justa retribución para reproducir las condiciones laborales, ¿no? Las condiciones de reproducción de la clase trabajadora. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el salario mínimo actualmente? Se está negociando y se va a aumentar a 20.000 pesos, 21.000 pesos por mes, ¿no? Actualmente es de 16.000 y pico. Ahora ustedes se van a preguntar, con 16.000 pesos uno puede garantizar esto, la clase trabajadora puede garantizar una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación, vestimenta, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que no. Pero bueno, es lo que dice nuestra legislación, y por ende, como entendemos que hay disputa, hay momentos y contextos históricos en los cuales se le dio mayor importancia, es decir, la clase trabajadora tuvo la fuerza política necesaria para que el salario mínimo retribuya esto, es decir, que sea un salario acorde a estas necesidades de alimentación adecuada, vivienda digna, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay ciertos contextos que esto no ocurre.
repito, párenme cuando quieran hablar. ¿Qué dice? Acá estamos hablando de, fuimos de mayor jerarquía, constitución, leyes, acá estamos en un decreto nacional del Poder Ejecutivo del año 91. Y estamos en plena hegemonía del neoliberalismo, lo que vamos a ver qué es neoliberalismo. Y acá, bueno, cuando hablamos del neoliberalismo, sí, tengan en cuenta que muchos cientistas sociales entienden que neoliberalismo es una suerte de, bueno, de que en esta disputa entre el capital y el trabajo, bueno, es un contexto en el cual el capital tiene mayor peso y mayor fuerza política, mayor poder económico, etcétera, etcétera, y puede plasmar sus intereses en, justamente en el régimen jurídico. Y cuando habíamos hablado de teoría neoclásica, muchos cientistas sociales hablan de que la teoría neoclásica es parte del status quo, es parte de cómo estos economistas de antaño del siglo XIX, fines del siglo XIX, se hacen de eco de las pujas de los intereses de los capitalistas. Es decir, los capitalistas no querían esto que habíamos visto anteriormente, los capitalistas querían negar el conflicto porque les convenía, básicamente, lo querían barrer bajo la alfombra. Y bueno, por ende hay muchos cientistas sociales que hablan de que la teoría neoclásica es una suerte de teoría de los más poderosos, de los capitalistas. Y cuando hablamos de retribución, hablamos de esto, de justa retribución, es decir, no existen salarios miserables o salarios bien pagos, porque a todos se les paga en base a su productividad, su contribución. ¿Qué es lo que dice el decreto nacional, decreto del Poder Ejecutivo? Y acá se plasman justamente estos intereses de la clase capitalista en estos términos que bien habíamos planteado. Dice, bueno, que el método para retribuir al trabajo tiene que basarse en la productividad. Y acá lo marcamos en negrita. ¿Y cómo medimos esta productividad? Bueno, como les había dicho anteriormente, es un problemón porque nunca se pudo medir la productividad del trabajo aislada, en términos como aislado del capital, de la tierra, porque hace a la productividad conjunta, no se puede medir la productividad del trabajo. Según esta normativa, bueno, hay que hacer una metodología para medir la productividad, para pagarle al trabajador en base a esa productividad. Es decir, y desde ya, insisto, este decreto no se pudo aplicar porque nunca se pudo medir la productividad, pero hace justamente a la teoría neoclásica de, bueno, paguémosle al trabajador en base a la contribución que realiza en términos de productividad. Y tratemos de medir esa productividad. Y agrega que la vigencia de los convenios colectivos, de la convención, debe justamente, el salario que se les paga a los trabajadores no debe afectar significativamente la situación general, porque estamos hablando de que si le pagamos un salario mayor al de que contribuye, ahí el Estado se está metiendo y está alterando todas las leyes del mercado, básicamente. Es lo que está diciendo la normativa. Y por ende, este decreto está reflejando justamente la visión neoclásica de la economía, ¿no? Es decir, y agrega, los incrementos salariales deben ser acorde a la productividad, a los aumentos de la productividad, se deben verificar teniéndose en cuenta los incrementos de la producción con igual dotación de factores, es decir, incremento de producción con igual dotación de factores quiere decir a esto, bueno, cuánto más productivo es el trabajador en base a los demás, y está hablando de dotación de factores en términos de factores de la producción, es decir, es un término netamente neoclásico, ¿no? Y cuando hablamos de dotaciones de factores tiene que ver con eso, con los factores de la producción, de trabajo, tierra, capital, etc. Es un término bien neoclásico.
habla de esto, de regímenes de eficiencia. Bueno, tenemos que hacer de la producción lo más eficiente posible, producir en pleno empleo, producir el trabajo en esto que habíamos visto de si hay algún punto que estamos desaprovechando recursos. Bueno, si estamos en esto, en régimen de eficiencia, vemos cuál es la productividad del trabajador, etcétera, etcétera, bueno, le vamos a poder aumentar el sueldo al trabajador en base a esto, a la productividad. Si es más productivo, le vamos a pagar más; si es menos productivo, le vamos a pagar menos, básicamente. Y en esto, y vuelvo a insistir, es muy interesante porque ver cómo en ciertos contextos las clases sociales se hacen eco de las teorías, ¿no? De las teorías que estuvimos viendo, y cómo las clases sociales plasman en el régimen jurídico sus propios intereses, en esto, en un acuerdo mínimo de cómo funciona el capitalismo argentino, en términos de cuánto se le paga a la clase trabajadora, de qué debe determinar el valor de la reproducción de la clase trabajadora, de la productividad, del salario que debe garantizar la vivienda digna, la alimentación adecuada, la vestimenta, etcétera, etcétera. O bueno, esto, cómo la clase trabajadora, si tiene más poder en ciertos contextos, más fuerza política, puede plasmar sus intereses en cierta legislación acorde a sus intereses. Y si hay otros contextos en los cuales la clase capitalista tiene mayor fuerza política, fuerza económica, bueno, en estos contextos, como fue la década de los 90 en nuestro país, va a hacerse eco de la teoría neoclásica, va a hablar, bueno, no le aumentemos los salarios a los trabajadores, y si se lo aumentamos, tiene que ser en base justamente a la productividad. Y eso tiene que ver justamente con la teoría neoclásica, ¿no? Bien, y ya está siendo hora. ¿Existe alguna duda, comentario? Ahora sí, la clase que viene ya vamos a empezar con la unidad 2. Mañana a las 9 vamos a empezar con la unidad 2. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? No sé, Gonzalo, si tenés algún comentario que hacer al respecto. No, no, está bien. Bien, si no hay ninguna duda, terminamos acá la clase. Bueno, esperemos. Hago un último comentario. Les recuerdo que el miércoles 21 de abril a las 18 horas será el examen regularizador. Falta un mes, así que bueno, pónganse a estudiar porque si no, no van a alcanzar. En ese examen regularizador entra la unidad 1 y 2. Así que bueno, tengan la vista ya la unidad 1, que es lo que vimos. Y bueno, tengan en ¿Se cuenta sabe eso. la modalidad? La modalidad va a ser virtual, o sea, no va a ser presencial. Y yo estimo, lamentablemente, que ya para el 21 de abril, lamentablemente, los casos de COVID van a aumentar bastante. Entonces, en ese contexto, menos que menos, se va a dar menos que menos en ese contexto se va a dar un examen presencial, ¿no? Va a ser virtual. No entiendo la pregunta de Luana. Esto, lo que vimos hoy, lo voy a subir todo al Classroom, sí, sí. A las 18 horas es el examen. Es unificado con todas las comisiones. A ver, es un recordatorio lo que estoy diciendo, porque esto yo se lo dije en la primera clase. Es 21 de abril, y si mal no entiendo, sí, cae miércoles 21 de abril a las 18 horas. El horario no es el mismo que en la clase que estamos dando, porque se van, como en todo si mal no tengo entendido, bueno, sí. No es como en todo, porque
está bien, no, lo vamos a unificar con todas las comisiones al examen, es decir, vamos a hacer un examen unificado. En normalidad, sin pandemia, es verdad que este examen se hubiese dado en el horario habitual, es verdad. Yo estaba pensando en el examen finalizador, ahí sí, siempre, por más normalidad o anormalidad, siempre se hizo en horario unificado, con todas las comisiones. Pero bueno, esta vez vamos a hacer el examen parcial regularizador en un horario unificado. Todavía no está discutido en la cátedra la modalidad. Va a ser virtual. Tengan en cuenta que va a ser virtual, eso seguro. No creo que sea oral. No creo que sea oral. De ya, porque imagínense, somos inscriptos, somos 90 en esta comisión y hay comisiones también de 90 o más estudiantes, así que no va a ser oral. Va a ser una suerte de escrito, no sé cómo, pero va a ser una especie de escrito, ya sea multiple choice o escrito, no sabemos. Todavía no lo discutimos en la cátedra. Lo único que sabemos es eso, es que va a ser el 21 de abril a las 18 horas. Y esto, nada, es un recordatorio porque falta un mes, básicamente. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Si no, cortamos acá la clase. Y ya mañana sí empezamos con unidad 2. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por asistir. Bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.